Buen día, mi nombre es Mario Hernández, estoy estudiando en el TEC de Tijuana, estoy llevando la materia de estadística diferencial impartida por el profesor Oscar Morales. A continuación les voy a hablar sobre DOE, diseño de experimentos. ¿Cuáles son las ventajas al analizar por medio de DOE algún experimento? Pues es que se pueden analizar varios factores a la vez. Por ejemplo, tenemos ahorro, tiempo y dinero. Se pueden conocer las interacciones entre los factores. Se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de la experimentación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una pista, ¿no? Las entradas, no sé qué son las X. El proceso es igual a Y igual a F de X. Y la salida serían las Y. ¿Cuándo vamos a utilizar diseños factoriales? Cuando queramos estimar el efecto de cada factor de respuesta, cuando queramos estimar los efectos de las interacciones entre dos o más factores en la respuesta, probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales en la respuesta, conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Aquí tenemos unas definiciones, por ejemplo tenemos corrida, que se define como cada condición experimental. En la observación se define como cada medición de respuesta, y la réplica es un duplicado de corridas de las combinaciones de los niveles de los factores. Incluye las fuentes de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Diseños factoriales completos. Un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales. Cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles, y también tenemos cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles, y aquí tenemos el ejemplo del factor A tiene dos niveles y el factor B tiene tres niveles. Aquí podemos ver que el factor A tiene dos niveles en este dibujito, el factor B también tiene dos niveles, al igual que en el siguiente Q, y aquí podemos ver que el factor A tiene dos niveles y en este caso el factor B tiene tres niveles. Aquí tenemos unos pasos a seguir para solucionar un problema por medio de DOE, o así como llevar un análisis del problema. El primer paso va a ser definir el problema, el segundo seleccionar las variables de entrada, seleccionar la variable de salida, seleccionar el diseño experimental, realizar el experimento, analizar los resultados estadísticamente, verificar resultados realizando corridas de confirmación, plantear conclusiones y recomendaciones. En este caso tenemos un ejemplo de adhesión de pintura en carrocería de autos. Un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión del aerosol que maximizan la adhesión. Los factores imprimador y la presión tienen los siguientes niveles. Pues aquí podemos ver que tenemos dos factores, el cual uno es el imprimador y el segundo es la presión. En este caso tenemos un imprimador de tipo 1 y un imprimador de tipo 2. Y en el caso del segundo factor tenemos una presión que va desde 310 hasta 380. Aquí en el ejercicio nos está pidiendo que realicemos 4 réplicas. Ok, entonces procedemos a pasar a Minitab y para crear nuestro diseño de experimento. Nos vamos a Minitab, nos vamos a estadísticas, nos vamos a DOE, factorial, y vamos a crear nuestro diseño factorial. En este caso, pues aquí vamos a seleccionar el número de factores que tenemos. En este caso tenemos 1. Y a continuación vamos a hacer el diseño de nuestro experimento, en el cual pues nos está pidiendo el ejercicio que lo hagamos con 4 réplicas. Entonces aquí vamos a seleccionar el número de réplicas, va a ser 4. Y aceptamos. Y en el caso de factores, vamos a agregar nuestros factores. En este caso era el imprimador. Y en este caso pues es tipo texto. Y aquí va a ser el tipo 1. Y en este caso es el tipo 2. Y aquí tenemos la presión, la cual pues es de tipo numérico o continuo. Y va desde 310 hasta 380.
Entonces aquí aceptamos y aquí pues ya vamos a dejar estos valores como están, no le vamos a mover nada. Y aquí aceptamos. Ok, como podemos ver, pues aquí ya creamos nuestro diseño para hacer el experimento. En este caso pues tenemos la orden de corrida, que fueron 4, y en este caso podemos ver que tenemos el imprimador tipo 1 con una presión de 310, y este valor lo vamos a tener 4 veces. Aquí lo tenemos, tipo 1 310, tipo 1 310 es el segundo, tipo 1 310 de presión y tipo 1 410 de presión. En el caso del tipo 2 y con una presión de 310 también vamos a tener 4 valores, así como en el de tipo 1 380 y tipo 2 a 380. Entonces en total, pues aquí vamos a tener 16 corridas. Ok, entonces a continuación lo que vamos a hacer, que vamos a agregar una nueva columna. Aquí podemos ver que tenemos el número de corridas, tenemos nuestro primer factor, que es el imprimador, y tenemos la presión, perdón. Entonces por lo cual vamos a agregar adhesión, que sería pues nuestra Y. Y en este caso nos vamos a nuestro ejercicio, y en el cual vamos a introducir cada uno de estos datos. Es decir, en el tipo 1 y con presión de 310 vamos a poner 4.52. Tipo 1, 310 y vamos a poner 4.52. Y así lo vamos a hacer con cada uno de los valores. Aquí por ejemplo tenemos el tipo 2 con 310 y pues ya sería buscarlo aquí, el tipo 2 con una presión de 310 y la adhesión va a ser de 5.05. Ok, como podemos ver, aquí ya incluí todos los valores para la presión, así como nos lo daba el ejercicio cuando teníamos la combinación tipo 1 o tipo 2 con diferentes presiones, y pues a viceversa, ¿no? En este caso pues ya tenemos todos los valores que nos arrojaba el ejercicio. Ok, a continuación vamos a hacer algunas comparaciones de las combinaciones que tenemos antes de analizar nuestro diseño de experimento. Nos vamos a estadísticas, tablas, y vamos a seleccionar estadísticos descriptivos, ya que queremos resumir los datos de grupos que están formados por 2 o más variables categóricas. En este caso vamos a seleccionar imprimador, en columna vamos a seleccionar presión, y en variables asociadas vamos a seleccionar adhesión, que esta va a ser nuestra respuesta prácticamente. Y aquí vamos a seleccionar medias y vamos a aceptar. Aquí lo dejamos como está y aceptamos. Ok, como podemos ver, pues aquí tenemos algunas estadísticas que nos arrojó al hacer la comparación, en la cual podemos ver las diferentes combinaciones que se hicieron. En este caso fue con un imprimador tipo 1 a una presión de 310, se obtuvo una media de 4.43, y aquí fue un imprimador tipo 1 con una presión de 380 y se obtuvo una media de 4.40. Aquí pues tenemos la media de todo, ¿no? Y en este caso también tenemos el caso del imprimador tipo 2 con una media de 310, perdón, con una presión de 310, y la cual nos dio una media de 5.07. Y aquí tenemos también con un imprimador tipo 2 y que se metió una presión de 380. Pues como podemos ver aquí en esta comparación ya tenemos un resultado ahí que nos llama un poquito la atención, pero pues bueno, vamos a proceder a analizar los resultados que nos arrojó Minitab, ¿no? Hay que adelantar. Ok, entonces ahora lo que sigue, vamos a hacer un análisis de nuestro diseño.
Pues vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial, y vamos a seleccionar analizar diseño factorial, ya que queremos ajustar un modelo a un diseño factorial. Y en este caso en respuestas vamos a seleccionar adhesión y vamos a ver si podemos agregar algo más. Ya nuestros datos ya están cargados. Aquí tenemos un nivel de confianza de 95%. Aquí en gráficas vamos a seleccionar normal, normales, y vamos a seleccionar 4 en 1, ya que queremos tener una sola tabla con 4 gráficas. Aceptamos. Ok, vamos a analizar nuestras gráficas que nos arrojó Minitel. En este caso pues tenemos la gráfica más importante. Podemos decir que el análisis de un diseño de experimentos es visual. Aquí podemos ver que tenemos el factor imprimador, el cual nos aparece que es muy significativo. En este caso aquí tenemos una línea de referencia que tiene un valor de 2.179 y vemos que nuestro imprimador tiene un valor de 8.11, en el cual se podría decir que este factor es el más significativo de todos. Es en el caso del imprimador. También tenemos el factor presión. También vemos que este valor es de 2.29, el cual está por encima de 2.17, por lo cual podemos concluir que este factor también es significativo. En el caso de la interacción, podemos concluir que esta no es significativa, ya que esta es menor al 2.17 que teníamos. Ok, aquí tenemos la gráfica normal de efectos estandarizados. Podemos ver que aquí nuestro imprimador A, nuestro factor A, que sería el imprimador, este nos dice que es significativo, y el cual pues nos aparece ahí en su efecto estandarizado de 8.11 y su porcentaje de 79.41. Aquí podemos ver también nuevamente que este factor es muy significativo en el caso del imprimador. En el caso de la presión también nos dice que es significativo, aunque esta es más pequeña y nos lo marca hacia la izquierda. Este tiene un efecto estandarizado de menos 2.29 y un porcentaje de 20.58, pero al igual podemos concluir que este también es significativo, ya que aquí nos lo está indicando la gráfica. Y en el caso de la interacción, pues vemos que esta no es significativa, ya que aquí pues lo tenemos el puntito azul y nos lo está indicando nuestra gráfica. Al igual pues tenemos su efecto estandarizado de menos 1.49 y su porcentaje de 50. Y aquí tenemos otra gráfica de efectos normales con absolutos estandarizados, y la cual es muy parecida a la anterior, pero pues ahora tenemos nuestros factores a la derecha. Y al igual, ¿no? Tenemos el factor imprimador, que es el factor más significativo, es más significativo que la presión, y en este caso la interacción pues no es significativa. Y aquí pues prácticamente la gráfica de residuos nos está diciendo que nuestros datos están normales y pues no tenemos valores que están fuera de los límites, tienen una distribución normal. Aquí podemos ver pues también el histograma y todo se ve normal. Ok, a continuación vamos a analizar nuestros datos que arrojó Minitel en análisis de varianza. En este caso, nuestro valor más importante es el valor P nuevamente. Aquí podemos ver que en el caso de nuestros factores imprimador y nuestro factor presión, el valor P es menor a nivel de significancia, el cual es de 0.05, por lo cual tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que nos dice que los factores no son significativos,
y al mismo tiempo aceptaríamos la hipótesis alternativa, la cual nos dice que nuestros factores son muy significativos. Esto para el caso del factor imprimador y del factor presión. En el caso de la interacción de imprimador y presión, podemos ver que el valor P es mayor al nivel de significación, por lo cual en este caso aceptamos la hipótesis nula y podemos decir que la interacción no es no es tan. Entonces en este caso podemos decir que la interacción no es tan significativa. Aquí podemos ver que tenemos nuestra desviación estándar, nuestra R cuadrática y nuestra R cuadrática ajustada, la cual pues como podemos ver tenemos una R ajustada alta, por lo cual pues también podemos decir que nuestros factores son muy significativos. En el caso de los coeficientes codificados, podemos ver, al igual que en los datos anteriores, que pues también tenemos los mismos valores de P prácticamente, ¿no? Por lo cual podemos ver que el factor el factor imprimador y el factor presión son muy significativos, y en el caso de la interacción esta no es significativa. Al igual, aquí tenemos la ecuación de regresión de unidades no codificadas. Aquí podemos ver que en el caso del imprimador, aquí si lo multiplicamos por este valor va a ser muy alto, va a ser más alto que el de la presión, y así como la interacción. Ok, a continuación nos vamos a ir a estadísticas y vamos a seleccionar DOE, factorial, y vamos a predecir. Esto es más que nada cuando queremos hacer algún ajuste o que queremos hacer alguna prueba, y esto modificando algunos de los dados valores. En el caso con nuestra respuesta ya tenemos adhesión, y por ejemplo aquí en imprimador podemos poner el tipo 1 y podemos poner una presión de 345. En este caso nuestra presión, el valor mínimo era de 310 y la mayor era de 380. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a poner un valor mínimo, un valor intermedio, y esto para predecir. En este caso ponemos el tipo 2 del imprimador y con la presión a 345 también. Aquí tenemos el nivel de confianza 95. Ok, esta nomás la vamos a aceptar. Ok, aquí podemos ver que en esta predicción que hicimos, podemos ver que en el caso de nuestro imprimador tipo 1 a una presión de 345, el valor de ajuste fue de 4.43, y en el caso de un imprimador tipo 2 con la misma presión de 345, en este caso nuestro valor de ajuste fue mayor, por lo cual aquí podemos concluir que en el caso del imprimador tipo 2 es más significativo que el imprimador tipo 1. Ok, ahora nos vamos a estadísticas, DOE, factorial, y vamos a seleccionar gráficas factoriales. Y en este caso podemos poner un título, dejamos como está, y aquí aceptamos. Ok, en el caso de esta gráfica podemos ver que cuando tenemos un imprimador tipo 1
con una presión de 310, que es en el caso de la línea azul, podemos ver que la media es mayor cuando tenemos el imprimador tipo 2 con una presión de 310. Y en el caso de una presión de 380, que es la línea roja, con un imprimador tipo 1, en este caso pues la media es menor, ¿no? Entonces aquí podemos ver que también aquí pues ya sobresale nuevamente el imprimador tipo 2 con una presión de 310, y la cual pues tiene una media de 5.075. Estos datos ya los habíamos tenido anteriormente en otra gráfica. Esta fue cuando sacamos las gráficas de las medias y que hicimos diferentes combinaciones. Aquí en este caso también podemos ver en esta gráfica que cuando tenemos en el caso del imprimador tenemos una pendiente más inclinada que en el caso de la presión, por lo cual podemos ver que el imprimador es más significativo que la presión. Vamos a estadísticas, DOE, factorial y gráficas de cubo. Ya que aceptamos. Ok, aquí nuevamente podemos ver que la presión pues tiene sus dos factores, que era de 310 a 380. El imprimador igual tenía de tipo 1 y tipo 2. También podemos ver aquí que la combinación de el tipo 1 a una presión de 310 es de 4.47, y el imprimador tipo 1 con una presión de 380 tiene una media de 4.4. Y en el caso del imprimador tipo 2 con una presión de 310 tiene una media de 4.8125, y cuando tenemos la presión de 310 con el imprimador tipo 2, nuestra media es mayor, ¿no? Por lo cual también en esta gráfica podemos ver que tenemos mayor adhesión cuando tenemos una presión de 310 y con el imprimador tipo 2. Okay. A continuación pues vamos a ver el optimizador, ¿no? Nos vamos a estadísticas, DOE, factorial, y nos vamos a optimizador. Y en este caso pues como nuestro ejercicio nos lo pedía, ¿no? En este caso lo que nosotros queremos hacer es maximizar la adhesión, por lo cual en esta opción de optimizador vamos a seleccionar maximizar. Y en el caso de configuración pues ya tenemos ahí algunos valores que nos da por default el ejercicio. Opciones. Aquí en este caso pudiéramos congelar alguno de estos factores para que el diseño no lo tomara en cuenta, pero pues en este caso solo tenemos dos, ¿no? Y lo vamos a dejar tal como está. Igual tenemos el nivel de confianza 95%. Aquí vamos a aceptar. Aquí pues como podemos ver, pues aquí cuando tenemos una Y más alta, en este caso sería una adhesión más alta, podemos ver que cuando tenemos el imprimador, que es el tipo 2, en el caso cuando nos vamos al imprimador tipo 1, podemos ver que nuestra adhesión pues igual baja, ¿no? En el caso del imprimador. Y en este caso también tenemos aquí la presión, y podemos ver que aquí tenemos una presión de 310 y la adhesión pues es mayor acá en el caso de la Y, pero si subimos la presión a 380 podemos ver que nuestra adhesión disminuye, por lo cual pues aquí nuestro valor óptimo, tal como estaba por default,
podemos ver que es cuando tenemos una presión a 310 y un imprimador tipo 2. Con lo cual, pues aquí concluimos con nuestro ejercicio y podemos ver que esta combinación pues es con la cual se obtendría mayor adhesión. Entonces lo reitero nuevamente, ya mediante el análisis de diseño que hicimos, en todas las pruebas que realizamos pudimos ver que la mejor combinación para tener una mayor adhesión, podíamos ver que era cuando teníamos el imprimador tipo 2 con una presión de 310. Continuamos con el siguiente ejercicio, que trata sobre la adhesión de pintura en carrocería de autos. Un fabricante busca mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura del proceso que maximizan la adhesión. Los factores imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. Ok, entonces aquí, al igual que en el ejercicio anterior, nos está pidiendo que busquemos cuál va a ser la mejor combinación entre los factores de imprimador y temperatura, y esto para tener una mayor adhesión. Aquí podemos ver que en nuestro imprimador pues tenemos el tipo 1 y el tipo 2, y en el caso de la temperatura va desde 15 grados hasta 20, y al igual en este ejercicio nos está pidiendo que hagamos 4 réplicas. Entonces, por lo cual pasamos a militar. Vamos a hacer nuestro diseño de experimentos. Nos vamos a estadísticas, TOE, factorial, y vamos a crear el diseño factorial. Y en este caso nuestro número de factores son 2, y vamos a hacer nuestro diseño. En este caso también nuestro ejercicio nos está pidiendo que hagamos 4 réplicas. Entonces, aquí está. Entonces vamos a seleccionar 4 réplicas. Aceptamos y vamos a hacer nuestro diseño. Vamos a crearlo. Entonces aquí era el imprimador. Y este es de texto. Tenemos el tipo 1 y tenemos el tipo 2. Y en el caso de la temperatura, esta es numérica o constante y va de 15 grados a 30. Podemos ver aquí que la temperatura va de 15 a 30 grados. Entonces aquí le damos a aceptar. En opciones lo dejamos como está. Resultados también no le movemos nada y aceptamos. Ok, aquí podemos ver que nuestro diseño pues ya lo creamos. Entonces aquí lo que resta pues va a ser agregar los valores de la adhesión, y estos pues nos los daban en el ejercicio, ¿sí? Y aquí, ok. En este caso, en la tablita nos está diciendo que la combinación del tipo 1 con 15 grados va a ser la adhesión de 4.45. Entonces 1 a 15 grados, 4.45, y de 1, imprimador 1 con la temperatura de 30 grados, va a ser de 4.71. Y así sucesivamente vamos a ir agregando todos los valores que ya teníamos aquí en la tablita. Aquí, como podemos ver, vamos a tener 4 valores. Con el caso del imprimador tipo 2 a 15 grados, aquí tenemos un valor. Aquí tenemos otro valor de tipo 2 con 15 grados. Aquí tenemos otro valor de tipo 2 con 15 grados. Y pues ahí tenemos los 4, ¿correcto? 1, 2, 3 y 4.
Y así vamos a tener con el tipo 2 a 30 grados, también vamos a tener 4 valores. Y con el tipo 1 15 grados, 4 valores. Y con el tipo 1 a 30 grados, 4 valores. Esto dándonos en total 16 valores. Y así como lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos 16 corridas. Entonces procedemos a pasar todos estos valores. Ok, aquí podemos ver que ya se introdujeron todos los valores que nos salían para cada una de las combinaciones. Y pues ya se agregaron todos los valores que aparecían en la tabla, ¿no? Cuando teníamos el tipo de imprimador, así como con la temperatura que se requería, ya se imprimieron cada uno de los 16 valores. Muy bien, entonces antes de realizar el análisis del diseño, vamos a hacer una pequeña comparación. Nos vamos a estadísticas, tablas, y vamos a seleccionar estadísticos descriptivos. En este caso en filas vamos a poner imprimador, en columnas vamos a poner temperatura, y en variables asociadas vamos a poner adhesión, que fue la columna que acabamos de agregar, con la columna 7. Y aquí vamos a seleccionar medias y vamos a aceptar. Y aquí pues y lo aceptamos. Bueno, aquí podemos ver en esta comparación de que vamos a hacer, podemos ver que tenemos el tipo del imprimador y a una temperatura de 15 grados. En este caso tenemos el tipo 1 con 15 grados y nos dio 4.32, el tipo 1 con 4.62, perdón, el tipo 1 con 30 grados nos dio 4.627, y en el caso de poner el tipo 1 con la temperatura de 15 grados y 30 grados nos dio 4.476. Pues aquí podemos ver que ya tenemos un valor que es relevante, ¿no? Aquí ya podemos ver que esta media es la mayor de todas. Entonces vamos a seguir realizando vamos a hacer ahorita el análisis y vamos a determinar cuál es la combinación que más nos conviene, ¿no? Si nosotros nos fuéramos aquí con lo de las medias, la mejor combinación sería el imprimador del tipo 2 con una temperatura de 30 grados y este nos da una media de 5.25. Si nosotros nos fuéramos con este resultado, este sería el que tomaríamos. Ok, nos vamos a hacer el análisis de nuestro diseño. Nos vamos a estadísticas, DOE, factorial, analizar, diseño factorial. Y en este caso pues vamos a poner adhesión. Y el término lo dejamos como está. Igual covariable se queda como está. Opciones, nada más podemos ver que tenemos el nivel de confianza del 95%. Este valor también lo vamos a dejar como está. Y en gráficas vamos a seleccionar normales, y vamos a seleccionar 4 en 1, ya que queremos tener 4 gráficas en un solo cuadro. Y vamos a aceptar. Ok, vamos a analizar cada una de las gráficas que nos arrojó Unital. En este caso podemos ver que el factor que tiene mayor significancia es el factor del imprimador. Entonces podemos ver que este factor tiene un valor de 13.12 y pues el cual es muy significativo, ¿no? En el caso de la temperatura, también como podemos ver tenemos aquí una línea de referencia y también la temperatura rebasa esta línea, por lo cual podemos concluir que la temperatura también es un valor muy significativo, ¿no? En el caso de la interacción entre la temperatura e imprimador,
podemos ver que esta no es significante. Y aquí en esta gráfica de la normal de efectos estandarizados nos dice que lo que está en círculo azul no es significativo y lo que está en cuadrado rojo es significativo. Aquí podemos ver que el imprimador nos dice que es muy significativo, ya que este pues tiene un valor de efecto estandarizado 13.12, un porcentaje de 79.4. En el caso de la temperatura también podemos ver que este factor también es significativo. Igual tiene un efecto estandarizado 5.007, porcentaje de 50. Y en el caso de la interacción de imprimador y temperatura, podemos ver que esta no es significativa. Ok, aquí en esta gráfica de efectos normales absolutos estandarizados, es muy parecida a la gráfica que acabamos de ver anteriormente. Y pues igual, ¿no? Nos dice que el factor imprimador y temperatura son significativos y el factor de la interacción de estos factores de temperatura e imprimador no es significativo. Y aquí en la gráfica de residuos podemos ver que pues nuestros datos están con una distribución normal, no hay valores fuera de los límites y de la misma manera tenemos nuestro histograma y nuestros datos contra orden. Ok. Continuamos con el análisis de varianza. En este caso podemos ver que nuestro valor P, tanto para el factor imprimador como el factor de temperatura, el valor P es menor al nivel de significancia. El valor P de estos factores es menor a 0.05, por lo cual podemos concluir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa, la cual nos dice que el factor imprimador y temperatura son significativos. En el caso de la interacción, podemos ver que el valor P es mayor al nivel de significancia. En este caso, tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula de que la interacción de imprimador y temperatura no son significativos. Y aquí podemos ver también que tenemos la desviación estándar, la R cuadrática y la R cuadrática ajustada. Debido a que esta es muy grande, es de 92.86%, lo cual nos dice que nuestros factores son muy significativos. Y en el caso de los coeficientes codificados, pues tenemos los mismos valores que ya teníamos anteriormente, ¿no? En el caso del valor P, vemos que son menores a nivel de significancia, por lo cual podemos ver que estos son muy significativos. Y en el caso de la interacción, este es mayor al nivel de significancia y podemos concluir que esta no es significativa. Y aquí tenemos la ecuación de regresión en unidades no codificadas. Y pues podemos ver que en el caso del imprimador, pues ahora sí que este valor de 0.040 es muy alto, ¿no? Es más alto que el valor que tenemos multiplicando por la temperatura, así como por la interacción de imprimador y temperatura. Okay. Entonces pues continuamos para hacer una predicción. Esto en el caso de cuando queramos hacer alguna variación en alguno de los ajustes de la máquina, ¿no? En este caso nos vamos a estadísticas, DOE, factorial, y vamos a seleccionar predecir. En este caso pues ya tenemos que la adhesión es nuestra salida. Entonces en este caso vamos a seleccionar imprimador tipo 1. En este caso para este ejercicio teníamos una temperatura que iba de 10 grados, de 15 grados a 30 grados. Entonces, por lo cual vamos a seleccionar una temperatura que esté en medio de esos dos valores. Vamos a seleccionar 23 grados. Y para el tipo 2 vamos a seleccionar igual 23 grados. Y
nivel de contraste 95%, y aceptamos. Pues aquí al igual podemos ver que la predicción nos mandó una fórmula y en la cual pues sale muy parecida a la anterior, ¿no? En la cual el imprimador es muy alto. Va a ser un número multiplicado por el imprimador, va a ser más alto que el que se multiplica por la temperatura y por la interacción, ¿no? Y al igual podemos, aquí podemos ver pues en esta fórmula que el imprimador es más significante que la temperatura y a su vez también es más significante que la interacción entre el imprimador y la temperatura. Aquí podemos ver con la predicción que se hizo si la temperatura se hubiera cambiado a 23 grados. En el caso del imprimador 1 pues tuviéramos un valor de ajuste de 4.48 y en el caso del imprimador tipo 2 con una temperatura de 23 grados el valor de ajuste sería de 5.1583. Podemos ver pues que el imprimador tipo 2 es más significativo, ¿no? Entonces procedemos a hacer otro análisis, ¿no? Nos vamos a DOE factorial y en este caso vamos a seleccionar gráficas factoriales. Aquí ya tenemos nuestra salida y nuestros factores. En opciones podemos poner un título, se la dejamos así. Esta igual la dejamos. También dejamos como está y aceptamos. Ok, en el caso de esta gráfica podemos ver que la línea azul es cuando la temperatura está a 15 grados y la línea roja cuando la temperatura está a 30 grados. En este caso podemos ver que cuando tenemos el imprimador tipo 1 con la temperatura a 30 grados, la media es de 4.6 y cuando es del tipo 1, perdón, el tipo 2 con la temperatura a 15 grados, con la temperatura a 30 grados, la media es de 5.25. Y en el caso de cuando tenemos la temperatura a 15 grados, la media es de 4.32 y con la temperatura a 15 grados y el imprimador tipo 2 es de 5.04. Pues por lo cual podemos ver que aquí la media que tenemos más alta es cuando usamos la temperatura a 30 grados con el imprimador tipo 2. En este caso también podemos ver que en la gráfica de efectos principales para la edición, el imprimador es más significante que la temperatura, debido pues que este rango pues es más amplio que el de la temperatura y pues tiene una mayor inclinación que el de la temperatura. Entonces nos vamos a hacer otro análisis, estadística, DOE, factorial, y ahora vamos a seleccionar gráficas de cubo. Y esta la vamos a dejar como está. En este caso también podemos ver que la temperatura pues va de 15 a 30 grados. El imprimador tenemos tipo 1 y tipo 2. Y en este caso podemos ver que cuando el imprimador es del tipo 1 y la temperatura es a 15 grados, la media vale 4.32. Y cuando es el imprimador tipo 2 y la temperatura a 15 grados, la media vale 5.04. Cuando tenemos la temperatura a 30 grados y el imprimador tipo 1, esta vale 4.62 la media. Y cuando tenemos el imprimador tipo 2 con una temperatura a 30 grados, la media es mayor, ¿no? Entonces aquí nuevamente podemos ver que la combinación que tiene mayor adherencia es cuando la temperatura está a grados, la temperatura está a 30 grados y usamos el
imprimador tipo 2. Ok, ya por último vamos a realizar vamos a ir al optimizador, nos vamos a estadísticas, DOE, factorial, y vamos a ir al optimizador de respuesta. Y en este caso pues nuestro ejercicio también nos pedía que maximizáramos la adhesión. Entonces en este caso pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a maximizar la adhesión, ya que es el objetivo. Y aquí vamos a ir a configuración. Tenemos algunos datos que ya nos está arrojando Mintab. En el caso de opciones, pues también es como si pudiéramos congelar alguna de los factores, pero pues en este caso no va a ser de mucha importancia congelarlos, ya que nada más tenemos dos valores, ¿no? Y tenemos el nivel de confianza en 95%. En este caso pues lo vamos a dejar tal como está. Ok, pues aquí nuestro optimizador ya nos está dando la respuesta, ¿no? Tenemos el del tipo 1 en el caso del imprimizador tipo 2 y la temperatura a 30 grados, y es en la cual pues tenemos una mayor adherencia, ¿no? Si nosotros cambiáramos el imprimador al tipo 1, podemos ver que también nuestra adherencia disminuye. Al mismo modo que si cambiamos nuestra temperatura a 16 grados, 17 grados, la vamos disminuyendo y nos va disminuyendo la adhesión de la pintura, ¿no? Entonces en este caso pues ya como nos lo había mostrado en un inicio el optimizador, la mejor combinación para tener una mayor adherencia es cuando tenemos el imprimador tipo 2 y la temperatura a 30 grados. Ya con esto pues queda resuelto el segundo ejercicio, y pues lo reitero nuevamente, ¿no? Cuando tenemos una mayor adhesión es cuando tenemos el imprimador tipo 2 y usamos una temperatura de 30 grados. A continuación voy a presentar un problema aplicado al campo laboral. En la empresa Javelin de Tijuana se producen tarjetas de circuito impreso. En el área de SMT se está evaluando la temperatura de los hornos, así como el tipo de soldadura que se imprime en los LED de las tarjetas de circuito impreso, debido a que existen quejas de cliente en las cuales reportan que los LED tienen falso contacto, ocasionando que se prendan y apaguen. Esto es debido a una pobre adherencia de soldadura en los LEDs de las placas. El equipo de investigación y desarrollo desea maximizar la adherencia de soldadura en los LEDs de las placas, para lo cual necesita determinar el tipo de soldadura que deben utilizar, así como la temperatura a la cual deben estar ajustados los hornos. Los factores de soldadura y temperatura de los hornos tienen los siguientes niveles. Ok, aquí como tenemos en el ejemplo, tenemos dos factores, los cuales son soldadura y temperatura. Y en el caso de soldaduras, tenemos la soldadura normal y una soldadura libre de plomo. Y en el caso de la temperatura, esta va desde 300 grados hasta 350 grados. En este ejercicio nos está pidiendo que realicemos 4 réplicas. Ok, a continuación vamos a pasar a Minitab para crear el diseño de experimentos. Para crear el diseño de experimentos nos vamos a estadísticas, DOE, factorial y crear diseño factorial. El número de factores van a ser 2, ya que como factores tenemos la soldadura y la temperatura nada más. Nos vamos a ir a diseños y aquí en número de réplicas nuestro ejercicio nos está pidiendo que hagamos 4 réplicas, por lo cual vamos a seleccionar 4 y aceptamos. En factores, aquí es donde vamos a determinar nuestros factores, por lo cual aquí vamos a poner soldadura, en este caso es de texto, y tenemos la soldadura normal y la soldadura libre de plomo. En el caso del factor B tenemos a la temperatura, y esta es numérica, y esta va desde 300 grados hasta 350. Aquí aceptamos
Y en opciones lo vamos a dejar como está. Resultados también se queda como está. Y aceptamos. Aquí, como podemos ver, ya está creado nuestro experimento, nuestro diseño factorial, perdón, en el cual nos dice que hay 16 corridas y en el cual, como podemos ver, tenemos el factor libre de plomo y el factor temperatura, y estos nos aparecen en 4 ocasiones, como los tenemos aquí. Libre de plomo 350, libre de plomo 350, libre de plomo 350 y libre de plomo 350. Esto así va a ser con cada uno de las combinaciones, por lo cual vamos a tener normal a 300 y 350 grados. Vamos a tener 4 veces se va a repetir estos factores, y también libre de plomo a 300 y a 350 lo vamos a tener 4 veces. Entonces aquí, por lo cual, vamos a crear una nueva columna que diga adherencia, y en esta vamos a colocar los valores que nos dio el ejercicio. En este caso ya tenemos estos valores aquí cargados. Entonces el primer factor es libre de plomo a 350 grados. Entonces el primer valor que vamos a poner va a ser 7.9. Y así va a ser de la misma manera con cada uno de los factores. Ok, como podemos ver, en la columna de adherencia ya se agregaron todos los valores que nos aparecía en la tablita que nos arrojó aquí el ejercicio. Entonces estos valores pues ya los completamos. Ahora lo que sigue es hacer una comparación. Nos vamos a estadística, tablas, y vamos a seleccionar estadísticos descriptivos. En la primera parte vamos a seleccionar soldadura. Para columnas vamos a seleccionar temperatura, y en variables asociadas vamos a seleccionar adherencia, que es la columna que acabamos de agregar, que es esta de aquí, la C7, y aquí vamos a seleccionar medias y vamos a aceptar. Aquí en opciones los vamos a dejar como está y aceptamos nuevamente. Ok, aquí prácticamente lo que se hizo, que se sacó una media de los 4 valores que teníamos de soldadura normal a 300 grados, y este nos dio una media de 6.525. También se agarró la soldadura normal y con los 4 valores a 350 grados, y este nos dio una media de 6.875. Y aquí pues se agarraron todos los valores de una soldadura normal con una temperatura a 300 y 350 grados, y dándonos una media de 6.700. Y así para cada también para esta soldadura se tomaron los valores de 300 y 350 y todos los valores, y en los cuales tuvimos esta media. Y pues aquí tenemos también aquí ya los 8 valores a 300 grados, los 8 valores a 350 grados, y estos son las medias que nos dieron. ¿Okay? Aquí, como podemos observar, ya tenemos una media que sobresale dentro de este cálculo, en esta combinación que realizamos de medias. Como podemos ver, esta es la media que está más alta que las demás, es el valor más alto. Por lo cual nosotros, si ya fuéramos a tomar una decisión, podríamos decir que este valor, que por ejemplo usar la soldadura que es libre de plomo a 350 grados, es la que va a tener su máxima adherencia. Pero ok, esto lo vamos a resolver solamente conforme al análisis. Entonces ahorita lo que sigue va a ser el análisis de nuestro diseño de experimentos, para lo cual nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial, y vamos a seleccionar análisis de diseño factorial. Y aquí en respuestas vamos a poner adherencia, que es nuestra salida o es nuestro parámetro que queremos maximizar. Aquí en opciones pues podemos ver que el nivel de confianza es del 95%. Y en el caso de gráficas
vamos a seleccionar estas dos opciones, la de normal y normales, y aquí en los residuos vamos a poner 4 en 1, ya que queremos tener 4 gráficas en una sola tabla. Y aquí vamos a aceptar. Ok, se dice que el diseño de experimentos pues es un diseño visual, ¿no? Y aquí, como podemos observar, aquí tenemos el factor A, que sería soldadura, el factor B, que sería temperatura, y en este caso tenemos la combinación de la soldadura y la temperatura, la combinación o interacción. Aquí podemos ver que nuestro factor soldadura, es significativamente, es importante este valor. Podríamos decir que el factor de soldadura es muy significante. En el caso del factor temperatura, también es significante, ya que el factor de soldadura y temperatura, como podemos ver, rebasan la línea de referencia que tenemos, que es de 2.179. En este caso, nuestra temperatura y soldadura son mayores a ese valor. Y en el caso de la interacción entre soldadura y temperatura, podemos ver que esto está por debajo de la línea de referencia, por lo cual la interacción no es significativa. Y en esta gráfica de la normal, de efectos estandarizados, también aquí nuestra gráfica nos lo está dando. En este caso nos está diciendo que la interacción no es significativa. Y en el caso del factor de soldadura y factor de temperatura, como podemos ver, estos sí son significativos. Aquí nos lo está diciendo en la gráfica. Okay. Si nos vamos a la siguiente gráfica, podemos ver que esta es muy parecida a la anterior. Es la gráfica de efectos normales absolutos estandarizados. Y podemos ver también que nuestro factor de soldadura y temperatura son significativos, ¿no? Estos están marcados con el cuadrito rojo, el cual nos dice que sí son significativos. Y como podemos ver aquí, pues la interacción no es significativa. Aquí, como podemos ver, nuestras gráficas de los residuos para la adherencia, podemos ver que no tienen problema. Estos tienen una distribución normal, los valores están dentro de los límites. Podemos ver también el histograma y podemos ver esta siguiente gráfica y todo se encuentra bien. Ok, vamos a continuar con el análisis de varianza. Como podemos ver, aquí el análisis de varianza, tenemos un dato muy importante, como lo hemos venido manejando a lo largo de este curso, en el cual podemos ver que el valor P del factor de soldadura y factor de temperatura son menores al nivel de significancia, por lo cual tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y también podemos aceptar la hipótesis alternativa, la cual nos dice que los factores de soldadura y temperatura son significativos. Y en este caso podemos ver que la interacción entre la soldadura y temperatura, su valor P es mayor al nivel de significancia. En este caso, para la interacción, tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, que nos dice que la interacción no es significativa. También aquí podemos ver que tenemos el factor de R cuadrada ajustada, y podemos ver que es muy alto este porcentaje, por lo cual podemos concluir que nuestros factores de soldadura y temperatura son muy significativos. Y aquí tenemos más datos en los coeficientes codificados. Aquí también podemos ver que tenemos una ecuación de la regresión en unidades no codificadas, en el cual podemos ver que la soldadura se está multiplicando por un número
muy alto, a esto a comparación del factor de temperatura y de la interacción de soldadura y temperatura. Continuamos con el análisis y ahora nos vamos a ir a estadísticas, diseño de experimentos, factorial, y vamos a seleccionar la opción predecir. En esta opción, pues prácticamente nuestra respuesta ya está por default, ¿no? Aquí podemos seleccionar el valor de la soldadura y modificar la temperatura. Por ejemplo, el rango iba de 300 a 350, nosotros lo podemos modificar a 330. Al igual podemos seleccionar la soldadura de plomo y ponemos la temperatura a 330. Esto más que nada para hacer una predicción. Ok, como podemos ver, aquí tenemos la soldadura normal con una temperatura de 330 grados y esta nos dio un valor de ajuste de 6.735. Y en el caso de la soldadura libre de plomo con una temperatura de 330, tuvimos un valor ajustado de 7.545. Por lo cual aquí también podemos ver que la mejor el valor más significativo pues es en el caso de la soldadura libre de plomo. Ok, nos vamos nuevamente a estadísticas para continuar con el análisis. DOE, factorial, y vamos a seleccionar gráficas factoriales. Y aquí vamos a seleccionar aceptar. Pues aquí en estas gráficas, como podemos ver, aquí más que nada, como podemos ver, la media más alta es donde tenemos la soldadura que es libre de plomo a una temperatura de 350 grados. Y aquí también podemos ver que nuestro valor más significativo pues es la soldadura libre de plomo, en la cual tenemos una media más alta. Ok, continuamos. Nos vamos a estadística, diseño de experimentos, factorial y gráfica de cubo. Y aquí aceptamos. Ok, como podemos ver, tenemos el factor de soldadura, con su soldadura normal y su soldadura libre de plomo. En este caso tenemos la temperatura que va con sus valores desde 300 grados hasta 350 grados centígrados. Aquí podemos ver las medias de cada una de las combinaciones. En este caso podemos ver que la media más alta es cuando tenemos, o la media más alta, o en este caso la adherencia más alta, es cuando tenemos la soldadura libre de plomo a una temperatura de 350 grados centígrados. Aquí es donde tenemos la adherencia más alta. Ok, ya para finalizar, nos vamos a estadísticas, DOE, factorial y optimizador de respuesta. Y aquí, como nuestro ejercicio nos lo estaba pidiendo, en este caso nos estaba pidiendo que maximizáramos la adherencia de la soldadura en los LED, por lo cual la meta pues va a ser maximizar. En opciones podemos ver que aquí podemos congelar alguno de los factores si nosotros quisiéramos, pero en este caso pues lo vamos a dejar como está. En el caso del nivel de confianza pues ya lo tenemos a 95%, esto se queda así y aceptamos. Y aquí aceptamos nuevamente. Ok, como podemos ver en esta gráfica pues es muy clara, ¿no? Tenemos la salida, que es la adherencia en este caso, que es nuestro valor más alto, de 7.875. Este valor, si recordamos, desde que sacamos las medias en nuestras combinaciones, este valor ya lo habíamos obtenido, que era cuando teníamos una soldadura que era libre de plomo a una temperatura de 350 grados centígrados. Y como podemos ver, ya con la gráfica de optimización, que se trata de maximizar nuestra adherencia, en este caso, podemos ver que los valores deben de estar así, ¿no? La combinación que más beneficia a la adherencia es cuando usamos una soldadura libre de plomo y que la tenemos a una temperatura de 350 grados centígrados. Aquí podemos ver que tenemos la soldadura libre de plomo. Si modificáramos la temperatura
a 300 grados, podemos ver que nuestra adherencia disminuye, ¿no? Y podemos ver que mientras la vamos aumentando, nuestra adherencia va aumentando también. ¿Ok? Entonces también en este caso podemos ver que si nosotros tuviéramos nuestra temperatura a 350 grados y moviéramos nuestra soldadura libre de plomo, la cambiáramos a la soldadura normal, podemos ver que también nuestra adherencia disminuye. Entonces aquí como lo podemos ver en nuestra gráfica de optimización, los valores más óptimos del nivel de adherencia es cuando tenemos una soldadura libre de plomo a una temperatura de 350 grados centígrados. Por mi parte es todo. Muchas gracias.